Mire, yo las dos comisiones de investigación, las dos ocasiones en las que he comparecido, dije una y otra vez, y también en sede judicial, en el procedimiento por el que estoy investigado, dije que el señor Villarejo conmigo no ha despachado jamás, y yo no he despachado jamás con él. Y hoy lo reitero. ¿Está claro? Lo reitero, sí. Yo he saludado en 2 ocasiones en 5 años al señor Villarejo. He intentado explicar que, por ejemplo, las dos fueron simplemente en actos institucionales de la policía, en donde un servidor, cuando como ministro de Interior saludaba a los miembros de la policía que estaban presentes, pues uno se me presentaba de paisano: señor ministro, a su orden, soy el comisario Villarejo. Encantado, comisario. ¿Está claro? Y recuerdo perfectamente incluso la fecha de la segunda, porque fue cuando con ocasión de la jubilación del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, me dijeron en mi gabinete que, según la tradición, pues hacía un almuerzo de despedida, y que ese almuerzo de despedida, la tradición era que quien estaba al frente o presidía ese acto pues era el ministro de Interior. Y yo, aunque la verdad es que me venía muy mal, lo digo porque era junio de 2016, que el 26 de junio de 2016, como saben, se repitieron las elecciones por primera vez desde el año 77 en España. Digo 77 porque la ley para la reforma política, que dio pie a lo que fue después, en fin, el proyecto constitucional, pues también se presentó el Partido Socialista y entonces Alianza Popular, la UCD, etcétera, ¿no? Desde no se habían repetido nunca elecciones en España. Llegó el señor del no es no, señor Rajoy, que parte del no usted no ha entendido, y desde entonces pues hemos entrado en una nueva etapa de la vida política española, ¿no? Y entonces, pues como yo era candidato otra vez, cabeza de lista por Barcelona, estaba en campaña en Barcelona, pero en fin, pues tuve que venir porque entendía que era un deber y me lo recomendaba entonces el director de gabinete: mira, ministro, ¿qué tal? En fin. Y entonces recuerdo perfectamente que se hizo en el Hotel Zurbano, he tenido ocasión de evocarlo, tal, y cuando fui saludando al llegar a los miembros de la policía presentes, las autoridades policiales, obviamente, pues el comisario Villarejo se me acercó para saludarme y me dijo lo que he dicho, ¿no? No creo que eso sea considerado como un despacho. El señor Villarejo jamás ha despachado conmigo, ni yo he despachado con el señor Villarejo nada. Le debo decir que si alguien cree que el ministro del Interior está al tanto de cuestiones operativas que se hacen, pues es que no conoce lo que es el Ministerio del Interior y lo que es tener a tu mando una estructura de más de 150.000 personas entre Guardia Civil y Policía Nacional. O sea, que la policía lo hacía motu propio. Nos buscaron 9.600 veces motu propio. Lo que quiero decir es que yo, desde luego, no tenía ningún interés. Y aprovecho para decirle una cosa. Eso fue, corríjame usted si me equivoco, señora Belarra, porque he estado, como la he escuchado antes, he estado intentando evocar. Eso fue le oí decir a usted que fue cuando ustedes se incorporaron al Congreso con 69 diputados, correcto, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue en ese interregno de la primera elección del 20 de diciembre de 2015 y su repetición el 26 de junio de 2016, ¿correcto? No. ¿No? Se alargó hasta bien entrado el 2016. Bueno, pues se lo digo por lo siguiente. Yo tuve una entrevista muy correcta, muy cordial y muy amplia en esos meses de 2016 aquí en el Congreso, en un despacho y tal, o sea, no con el señor Pablo Iglesias. Muy bien. Tuve una conversación, no sé si lo ha explicado, si no, pregúntele. Una conversación amplia. Fue de más de 2 horas, hablando de política y de la situación política. En 2016. Yo no recuerdo para nada que saliera ese tema. Y si salió, en todo caso, porque no lo sabíamos, ministro, sería acusándome obviamente a mí, porque ya digo que tuvimos una conversación por ambas partes, por parte del señor Iglesias y por mi parte, muy correcta y muy tal, que era hablar de la situación que había en España en esos momentos con la repetición de elecciones y demás. Ministro, es decir, que si me hubiera planteado él, vamos a ver, que es un invento, no tengo ninguna duda. Te puedo asegurar, claro, ya sé que no tiene usted obligación de creerme, ¿no? Pero le puedo asegurar que durante mi mandato en el Ministerio del Interior yo no oí nunca hablar de Operación Cataluña. Nunca. Hasta que,
recuerdo perfectamente, porque claro, he tenido ocasión de ir recordando y evocando, ¿no? Recuerdo volver en avión de un Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea y que el director de comunicación del ministerio, pues, ministro, mira qué teletipo ha salido. Se había producido una comparecencia judicial del señor Villarejo y fruto de esa tal, pues me dice, ¿has visto esto de la operación Cataluña? Fue el primer día, ni me he molestado, lo reconozco, en ver en qué fecha sería esa, pero le he dado datos. Saliendo de una comparecencia judicial, ni conozco el motivo ni nada, ni tampoco me compete, ¿no?, del comisario Villarejo, y que a raíz de ahí se empezó a hablar de Operación Cataluña. Si me dice usted, ¿cree que es una invención sin más fundamento? No, fundamento tiene, y creo, me permito decir que tanto el señor Rafael Hernando, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, como el señor Rajoy como compareciente, han explicado, en mi opinión, con bastante claridad. Por cierto, también el señor Ignacio Gil Lázaro, al que cuando era militante del PP, además, pues tuvimos ocasión de conocernos ampliamente, y él fue secretario de la mesa en una legislatura en la que un servidor pues ocupaba la tercera vicepresidencia, ¿no? Quiere decir que creo que sí que tiene un interés político. Tiene un interés político, evidentemente. Y se ha explicado muy bien, y me remito a lo que ha dicho en su intervención el señor Rafael Hernando, como lo que ha dicho el señor presidente Mariano Rajoy. Sinceramente, es decir, yo debo decir, y lo digo con respeto absoluto a la institución y obviamente a sus señorías, me atrevo a decir que no tengo ninguna duda de que ustedes son conscientes de que estamos aquí, ustedes y un servidor, estamos aquí porque al señor Puigdemont pues, ha querido. Y como se dice en catalán, qui paga mana, ¿no? Quien paga manda. En este caso, y se ha habido una reiterada referencia a los 7 votos de plata, ¿no? Pues, ¿qué quiere usted que le diga? Entonces, por cierto, que es que he visto que los anteriores comparecientes, lógicamente lo he seguido por interés legítimo, derecho a la defensa, a ver qué me podían plantear, pues que fueron 2 personas que estuvieron en febrero, creo que el 11 de febrero fue, me parece, ¿no? 2 personas que yo tengo aquí la querella criminal que habían presentado